Introducción al gesto secreto. Hay gestos que trascienden la palabra, silencios que resuenan más alto que cualquier grito. Y hay acciones tan sutiles, tan íntimas, que se convierten en llaves para abrir portales invisibles. Uno de estos gestos es colocar la lengua suavemente en el paladar, justo detrás de los dientes superiores. A primera vista, parece un simple acto anatómico, pero cuando se ejecuta con intención, se transforma en una fórmula sagrada de activación interna. Este gesto, a menudo ignorado por la ciencia moderna, fue reverenciado por culturas antiguas como un código oculto, un sello alquímico capaz de alterar el flujo de la energía cósmica dentro del cuerpo humano. En los antiguos círculos de sabiduría, el cuerpo humano era visto como un templo, y cada gesto, cada postura, cada movimiento tenía un propósito energético y espiritual. Colocar la lengua en el paladar no era una casualidad, era una forma de cerrar un circuito energético interno, uniendo los polos de la energía vital, conocidos en diversas tradiciones como meridianos, nadis o canales. Esta práctica, transmitida de forma oral por guardianes de la sabiduría ancestral, aparece de manera discreta en los textos prohibidos del taoísmo, del yoga tántrico y hasta en manuscritos de escuelas herméticas europeas. No es superstición, es ingeniería espiritual. ¿Por qué este gesto habría sido mantenido en secreto durante tantos siglos? La respuesta yace en la comprensión de que el verdadero poder del ser humano no proviene de dispositivos externos ni de rituales complicados, sino del dominio sobre lo sutil. Y lo sutil, como la posición de la lengua, tiene el poder de conectar dimensiones internas con campos vibracionales superiores. No estamos hablando solo de meditación o relajación. Estamos hablando de iluminación espiritual, de activar centros de poder dormidos, de acceder a niveles de conciencia que alteran nuestra percepción de la realidad misma. El gesto se convierte en un puente entre lo humano y lo divino. Los sabios herméticos lo sabían. Todo en el universo responde a frecuencias, y el cuerpo humano, en su diseño perfecto, es una antena receptora de estas frecuencias cósmicas. La lengua, al tocar el paladar, cierra el flujo disperso de energía y la redirige hacia la glándula pineal, centro místico de percepción elevada. Este simple contacto físico se convierte entonces en un símbolo, el retorno del alma a su centro. Es una forma de alquimia interior, donde lo tangible y lo intangible se funden. Un sello que, cuando se activa con conciencia, puede revelar misterios ocultos de la existencia. Pero como toda llave, este gesto solo abre puertas para aquellos que están listos para ver lo que hay detrás del velo. Colocar la lengua en el paladar no debe ser visto como una técnica mecánica, sino como una declaración de intención, una ofrenda de silencio, una reverencia al templo interior. Es en este silencio donde la energía comienza a moverse, como un río que encuentra su cauce perdido. Y ese movimiento es solo el principio, porque aquello que comienza con un gesto pronto se transforma en revelación. Y toda revelación, como veremos a continuación, siempre tiene sus raíces en tradiciones milenarias que han guardado el secreto con celo ancestral, sabiduría ancestral y respaldo místico. Cuando hablamos de sabiduría, no nos referimos solo a la acumulación de conocimiento, sino al eco eterno de una memoria cósmica que resuena a través de los tiempos. Las antiguas culturas no veían al cuerpo como una máquina biológica, sino como una manifestación sagrada, una extensión del alma en la materia. En la India, por ejemplo, el gesto de elevar la lengua hacia el paladar superior es conocido como Kechari Mudra. No es solo un mudra físico, es una práctica espiritual,
destinada a cerrar el circuito del prana, la fuerza vital. A través de esta conexión, los yogis acceden a estados alterados de conciencia, donde los límites entre el cuerpo, el alma y el cosmos se desvanecen. Los taoístas, guardianes silenciosos de los misterios ocultos, también conocían este gesto. En sus textos más antiguos se menciona la órbita microcósmica, un flujo de energía que circula por los canales Renmai y Dumai, dos meridianos energéticos que se activan cuando la lengua toca el paladar. Esta conexión permite que la energía vital recorra el cuerpo como una serpiente de luz, elevando su vibración y armonizando el yin y el yang interiores. Los alquimistas taoístas sabían que este gesto no solo cura, sino que transforma, convirtiendo lo denso en sutil, lo confuso en claridad. Es una verdadera forma de alquimia interior, oculta en el acto más simple. En los papiros egipcios y en ciertos evangelios apócrifos del cristianismo místico, encontramos referencias al sello del alma. Aunque en muchos casos en clave simbólica, la idea de sellar la boca para alcanzar el silencio sagrado es recurrente. ¿Qué se activa cuando el ser humano calla y coloca su atención en el interior? Los egipcios hablaban de la lengua de la verdad, un canal que al alinearse con el centro energético del cráneo permitía recibir mensajes de las estrellas. Para ellos, el paladar era un umbral entre lo visible y lo invisible, entre el verbo y el vacío. Colocar la lengua ahí era sellar el ego y abrir el alma a la voz del cosmos. Los pueblos originarios de América, en sus rituales chamánicos, también referían a este gesto como una forma de conectar con el espíritu. No hablaban de anatomía, hablaban de vibración. Para los chamanes, la lengua era una serpiente que, al elevarse, despertaba la visión interior. En sus ceremonias, colocaban la lengua en el paladar como parte del rito de entrada al mundo espiritual. Y en el esoterismo occidental, desde los Rosacruces hasta ciertos linajes templarios, este gesto aparece como un código secreto, presente en prácticas de meditación, oración silenciosa y textos prohibidos que solo los iniciados podían interpretar con claridad. Lo fascinante es que culturas que jamás tuvieron contacto directo entre sí compartían esta práctica. ¿Coincidencia? Difícilmente. Más bien, parece que accedieron a una fuente común, a un conocimiento primordial que trasciende tiempo y espacio. Una sabiduría ancestral que no necesita traducción, porque está impresa en la geometría sagrada del cuerpo humano. Así, colocar la lengua en el paladar deja de ser un simple acto fisiológico y se convierte en un eco de ese conocimiento perdido. Un conocimiento que, como veremos en el siguiente tópico, tiene un profundo impacto en los circuitos energéticos del ser humano y en la activación de su verdadera esencia vibracional. Función energética del gesto. La energía no es solo un concepto abstracto. Es la sustancia sutil que entrelaza cuerpo, mente y espíritu. Y cuando hablamos de energía en su forma más pura, hablamos de vibración, de movimiento interno, de circuitos que recorren nuestro cuerpo como ríos invisibles. Colocar la lengua en el paladar es cerrar uno de esos circuitos. En términos esotéricos, es completar el círculo de la corriente vital, permitiendo que la energía cósmica fluya sin interrupciones desde la base de la columna hasta el centro de la mente superior. Este simple gesto, al establecer contacto entre puntos clave, canaliza la energía ascendente, uniendo el fuego Kundalini con la luz de la conciencia superior. La glándula pineal, ese enigmático ojo interior del que tanto se ha hablado en los textos prohibidos, recibe directamente el impacto de esta activación. No por casualidad, es en esta región donde muchas tradiciones sitúan el trono del alma.
Cuando la lengua toca el paladar, se estimulan puntos neurológicos conectados con el sistema límbico y el hipotálamo, lo que genera una serie de reacciones neuroquímicas que inducen estados alterados de conciencia. Pero más allá de la bioquímica, lo que se despierta es un acceso al silencio profundo, a una lucidez que no proviene de pensar más, sino de sentir mejor. Es una puerta hacia la iluminación espiritual. Desde un enfoque vibracional, este gesto eleva la frecuencia del campo energético personal. Las emociones densas comienzan a disolverse y el cuerpo entra en un estado de coherencia. La mente se aclara, los pensamientos se aquietan y el corazón late en un ritmo más armónico. Es como si todo el ser recordara su estructura original, su estado de equilibrio natural. Muchos practicantes reportan una profunda calma emocional, una claridad mental inusitada y una sensación de presencia que los conecta con el ahora eterno. La práctica regular de este gesto durante la meditación actúa como un sintonizador energético, una antena de captación de frecuencias superiores. En niveles más profundos, la lengua en el paladar despierta centros energéticos dormidos, alineando los chakras y promoviendo la circulación de prana o chi. Las prácticas tántricas afirman que este gesto ayuda a subir la energía sexual desde los centros inferiores hacia el corazón y la cabeza, transmutando la pasión en devoción, el deseo en contemplación. Es en esencia un acto de alquimia interior, convertir la fuerza bruta en oro espiritual. Esta transformación no es solo simbólica, es sentida en cada célula, en cada pensamiento, en cada exhalación. Y cuando esta energía se eleva, el ser se torna un canal, una flauta a través de la cual sopla el viento del espíritu, pero este flujo no siempre es inmediato. A veces, al activar el circuito energético, surgen bloqueos, emociones reprimidas, memorias antiguas, traumas escondidos. Es entonces cuando el gesto revela su otra cara, más terapéutica que mística, porque al cerrar el circuito también se encienden las luces de los rincones oscuros del alma, y eso, como veremos en el próximo tópico, requiere una advertencia clara. Lo sutil puede ser transformador, pero también confrontativo. El poder está ahí, sí, pero debe ser manejado con reverencia, presencia y profunda conciencia de lo que se está despertando. Advertencias y efectos secundarios. Toda puerta hacia lo sagrado debe ser cruzada con respeto, y aunque el gesto de colocar la lengua en el paladar parezca inofensivo, su profundidad energética exige una advertencia clara. Lo que se activa no es solo un circuito físico, sino un camino hacia lo interior más oculto, allí donde residen memorias, emociones y fragmentos del ser que muchas veces han sido olvidados o reprimidos. Algunos practicantes, al iniciar esta técnica sin preparación emocional o guía adecuada, experimentan sensaciones inesperadas, llanto espontáneo, recuerdos vívidos, sueños intensos o estados de vulnerabilidad psíquica. No es peligro en sí, pero sí una confrontación con lo no resuelto. La alquimia interior a veces comienza con una tormenta. Desde una visión esotérica, este gesto actúa como un catalizador. Es como encender una antorcha en una caverna antigua. No sabes lo que verás hasta que la luz lo revele. Por eso no debe ser practicado a la ligera, ni repetido como una rutina vacía. Se requiere conciencia, presencia y sobre todo intención. La energía cósmica que se moviliza no es pasiva, responde al estado vibracional del practicante. Si hay desarmonía interna, la energía buscará nivelar, lo cual puede generar incomodidad temporal. Así como una herida necesita ser limpiada antes de sanar, el alma necesita liberar lo que impide su expansión. Y ese proceso puede ser profundo.
En tradiciones como el budismo tibetano o el yoga tántrico, no se accede a ciertas prácticas sin antes pasar por una purificación. El gesto de la lengua en el paladar puede parecer simple, pero es considerado un mudra avanzado. No es solo técnica, es compromiso espiritual. Incluso los textos de las escuelas ocultistas europeas advertían sobre los peligros de activar energías sin guía. Los textos prohibidos no eran ocultados por malicia, sino por protección, porque lo que puede sanar también puede desequilibrar si se usa sin sabiduría. Esta no es una invitación al miedo, sino a la reverencia, a entender que el poder espiritual debe ser abordado con humildad. Una de las recomendaciones más importantes es no forzar el gesto. La lengua debe subir de forma natural, casi como un susurro del alma, no como un acto mecánico. Si el cuerpo se resiste, escúchalo. Si la mente se agita, observa. No se trata de dominar el cuerpo, sino de dialogar con él. La espiritualidad no es imposición, es comunión. Aquellos que buscan resultados rápidos pueden frustrarse, pues esta práctica revela en la medida en que se entrega desde el corazón. No es cuestión de técnica perfecta, sino de vibración auténtica. Y como en toda danza sagrada, cada paso debe estar guiado por la música del alma. Por eso, antes de continuar, es vital recordar que este gesto no es un juego, es un portal, un espejo, un despertar, y como todo despertar, puede ser dulce o desafiante, según lo que uno lleve dentro. La iluminación espiritual no siempre comienza con luz, a veces empieza en la sombra, y es precisamente por eso que, en el próximo tópico, entraremos en una guía práctica, paso a paso, para que esta técnica sea aplicada con claridad, conciencia y respeto profundo por el misterio que habita en cada gesto silencioso. Guía práctica y consciente. Entrar en contacto con lo sagrado no requiere de templos externos, sino de disposición interna. Y cuando hablamos de colocar la lengua en el paladar como herramienta espiritual, no nos referimos a un hábito más en la rutina diaria, sino a un acto consciente, casi ceremonial. El primer paso es el silencio. No el silencio de no hablar, sino el silencio vibracional, el espacio interno donde la mente se calla y el alma comienza a hablar. Antes de practicar, busca un lugar sereno, libre de interrupciones. Respira profundo, varias veces, y deja que tu atención descienda del intelecto al corazón. La calma es la antesala del gesto, y el gesto es la llave del umbral. No comiences con ansiedad, ni con expectativas grandiosas. La ansiedad es ruido, y este gesto se activa en la quietud. Siéntate con la espalda recta, cierra los ojos suavemente y simplemente observa tu respiración. No intentes controlar nada. La lengua, poco a poco, irá encontrando su lugar, ese punto justo detrás de los dientes superiores, donde el paladar se curva. No presiones, no fuerces. Es como posar una pluma en el agua. Deja que la energía fluya con naturalidad. Este primer contacto puede parecer sutil, pero ya está ocurriendo una reconexión con la sabiduría ancestral que habita en tu biología sagrada. Durante la meditación, mantén la lengua en su posición sin rigidez. Acompaña este gesto con una respiración consciente. Inhala por la nariz, imaginando que la energía sube por tu columna vertebral. Y exhala suavemente, visualizando cómo se expande por tu coronilla. Puedes agregar visualizaciones, una luz dorada que asciende, una espiral de energía que te envuelve o simplemente un fuego suave en tu interior. Cuanto más lo practiques, más notarás que este gesto se convierte en una antena que amplifica tu percepción. Estás sintonizando tu cuerpo con frecuencias superiores, despertando la energía cósmica que habita en tu núcleo.
En momentos de estrés o agitación, este gesto puede convertirse en un ancla poderosa. Colocar la lengua en el paladar y llevar la atención a la respiración es como accionar un interruptor interno. El sistema nervioso comienza a calmarse, el ritmo cardíaco se estabiliza y el pensamiento deja de perseguirse a sí mismo. No necesitas una meditación formal. Puedes hacerlo en el trabajo, en el transporte, en medio del caos. El gesto te recuerda tu centro. Pero, cuidado, no lo automatices. No conviertas lo sagrado en rutina vacía. Cada vez que lo hagas, hazlo como si fuera la primera, como si el universo entero estuviera observando ese momento. Por último, potencia esta práctica combinándola con ejercicios energéticos. Tai Chi, pranayama, danza meditativa, caminatas conscientes. Integra el gesto en tu vida como un símbolo vivo. Recuerda, no es la lengua lo que activa el campo espiritual, es la intención consciente detrás del gesto. Cuando mente, cuerpo y espíritu se alinean, el simple acto de colocar la lengua en el paladar se transforma en un código secreto que abre puertas invisibles. Y es a partir de este gesto, tan sutil como trascendente, que se accede al misterio mayor, el encuentro consigo mismo. Pero esto nos lleva a una revelación aún más profunda que abordaremos en el último tópico. Conclusión transformadora. Llegados a este punto, ya no hablamos de una técnica, sino de una llave, un símbolo, una revelación que estaba a centímetros de distancia y que, sin embargo, pocos se atreven a explorar. Colocar la lengua en el paladar no es solo una postura anatómica, es un gesto iniciático. Representa el acto de sellar el mundo exterior para abrir el mundo interior. Cuando lo haces con plena conciencia, no activas un músculo, sino un templo, porque en ese instante el cuerpo se convierte en santuario, la respiración en rezo y la presencia en el altar, desde donde se eleva la conexión con la energía cósmica. Este gesto sencillo, practicado con devoción, se convierte en un canto silencioso del alma. El silencio se espesa, el tiempo se disuelve, la percepción se afina como si los sentidos internos, dormidos por siglos, comenzaran a abrirse. Y en ese despertar, el ser descubre que nunca estuvo solo, que hay una inteligencia sagrada guiando cada movimiento, susurrando en cada silencio, revelando en cada latido. Lo que parecía una simple técnica de meditación ahora se revela como una antigua ceremonia espiritual, un vestigio de sabiduría ancestral que resuena en lo más profundo del ser humano. Cuando comprendes esto, el gesto deja de ser un ejercicio y se convierte en una oración, en una presencia, en un pacto con lo eterno. Y es que la espiritualidad auténtica no se manifiesta en grandes milagros, sino en pequeños actos repetidos con amor, con conciencia, con intención sagrada. Allí reside la verdadera alquimia interior, en transformar lo cotidiano en sagrado, lo mundano en divino. Y no se trata de creer, sino de experimentar. Quien ha sentido el poder de este gesto, quien ha respirado dentro de su silencio, ya no necesita pruebas externas. Ha tocado el infinito dentro de sí mismo. Este conocimiento, escondido entre líneas de antiguos tratados, susurrado por maestros y preservado en textos prohibidos, ha sobrevivido al tiempo no por accidente, sino porque su verdad no necesita defensa. Solo quien está preparado lo encontrará. Solo quien ha despertado al llamado interior reconocerá su valor. Y tú, que ahora conoces este secreto, llevas en ti una llave que puede abrir puertas más allá de lo visible. El gesto es el comienzo, pero el camino, ese lo recorres tú, paso a paso, respiración tras respiración, presencia tras presencia, como un viajero que ha recordado de dónde vino. Porque, en última instancia, la lengua no es solo para hablar, es una antena, un puente, un símbolo de la conexión entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser.
El verdadero poder no está en lo grandioso, sino en lo sutil. Y este gesto, tan simple como revelador, te invita a mirar hacia adentro, a callar el ruido, a escuchar el susurro del alma. Entonces te das cuenta, todo siempre estuvo ahí. Solo hacía falta un gesto, una intención, una pausa, una llave que abre el templo interior y nos recuerda en silencio que la iluminación espiritual comienza con un acto de presencia profunda. ¿Qué pasaría si te dijera que un gesto casi imperceptible puede activar centros sagrados de poder ocultos dentro de ti? ¿Y si ese mismo gesto ha sido utilizado en secreto por místicos, chamanes y alquimistas desde tiempos inmemoriales, escondido a plena vista en el lenguaje corporal de los sabios? A lo largo de los siglos, ciertas llaves espirituales han sido veladas por el misterio, protegidas por el velo del olvido o escondidas en los pliegues de antiguos textos prohibidos. Pero hoy, una de esas llaves vuelve a emerger desde las sombras del tiempo, la colocación consciente de la lengua en el paladar. Lo que parece un acto anatómico trivial, en realidad, es un puente hacia el despertar energético, un catalizador de la alquimia interior y un acceso directo a la iluminación espiritual. Este no es un conocimiento popular ni una moda espiritual del momento. Es un arte ancestral, transmitido por linajes ocultos, practicado en silencio por quienes comprendieron que el cuerpo guarda secretos que la mente aún no alcanza. Hoy tú estás a punto de descubrir uno de esos misterios ocultos, un código vibracional que conecta tu respiración con la conciencia cósmica. Prepárate para una travesía a través del conocimiento vedado, donde exploraremos las raíces esotéricas, las funciones energéticas y las advertencias necesarias de este gesto milenario. Porque lo que está en juego no es solo tu curiosidad, es la posibilidad de abrir una puerta hacia dimensiones internas que transformarán para siempre tu percepción del cuerpo, del alma y del universo. ¿Estás listo para escuchar lo que el silencio ha estado susurrando desde el principio? Entonces suscríbete, comenta tus sensaciones y acompáñame en esta revelación espiritual que podría cambiarlo todo. Has recorrido un camino que no todos se atreven a transitar. Lo que parecía insignificante, el simple acto de colocar la lengua en el paladar, ahora se revela como una antigua tecnología espiritual, una herramienta de transformación que opera en lo invisible. Pero recuerda, lo verdaderamente sagrado no hace ruido, se manifiesta en lo sutil. El verdadero despertar no requiere gritos ni señales celestiales. Comienza con un gesto silencioso, una intención clara y una presencia viva. Y ahora que posees esta llave ancestral, la pregunta no es ¿funciona?, sino ¿estás dispuesto a habitar tu propio templo con conciencia? Quisiera saber, ¿qué sentiste al probar este gesto? ¿Qué puertas internas comenzaste a abrir? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu viaje puede inspirar a otros buscadores del misterio. Si estas revelaciones tocaron algo en ti, deja tu apoyo con un me gusta y suscríbete al canal. Así continuarás accediendo a conocimientos que no se enseñan en libros, sino que se transmiten de alma a alma. Y en el próximo encuentro exploraremos otro símbolo olvidado, uno que tiene el poder de alterar tu vibración desde el primer aliento. ¿Estás preparado para seguir descifrando los secretos del alma?